Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día ya comenzamos con materia netamente de física. Vamos a definir cosas, ya vamos a generar nuevos conceptos que vamos a aplicar un poco más adelante. Primero, un resumen de la materia. Con esto resumimos la materia de movimientos rectilíneos, ¿ok? Básicamente vamos a tener dos tipos de movimiento: movimiento rectilíneo y movimiento circular, que son los tipos de movimientos que vamos a ver en esta parte de la materia del curso. Dentro del movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo lo vamos a dividir en dos: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Lo mismo ocurre para el movimiento circular. También lo dividimos en dos y tendremos movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Esos son los dos tipos de movimiento. ¿Cuáles son las características? En el movimiento circular, perdón, en el movimiento rectilíneo uniforme, o todo lo que diga uniforme, vamos a darnos cuenta que tienen algo en común, que la rapidez es constante. ¿Ok? La rapidez o la velocidad, ojo acá, son dos cosas distintas que vamos a ver, pero la rapidez y la velocidad son constantes. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener que la aceleración es constante, tanto la magnitud de la aceleración como el vector. Aquí no hay diferencia entre uno y otro. Para el caso del movimiento circular uniforme, vamos a tener, aquí vamos a usar más adelante, vamos a ver que la velocidad se define como omega, velocidad angular, también es constante, y la aceleración también es constante. Si se dan cuenta, las velocidades son constantes y las aceleraciones también. Por ahora me voy a centrar en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, y aquí viene la trampa, y aquí viene lo que salva a muchos en este tipo de pruebas, es que yo siempre les digo, solo hay cuatro ecuaciones. Con cuatro ecuaciones resolvemos todo, todos los ejercicios que vamos a ver. Ya, con cuatro ecuaciones, si ustedes dominan, más que aprendérselas de memoria, me refiero a entender las ecuaciones, si ustedes dominan estas cuatro ecuaciones, podemos resolver todos los ejercicios que vamos a ver. En este caso, vamos a dividirlo en los dos movimientos: movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, y ojo con esto, cuidado aquí, solo existe una ecuación que vamos a ocupar, que dice que la rapidez es igual a la posición final de un objeto menos la posición inicial del objeto dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, donde el tiempo inicial y el tiempo final son los tiempos en el que el objeto está en movimiento, y la posición inicial y la posición final son las posiciones donde el objeto, ¿cierto?, está en esos tiempos. Como la rapidez es constante, es la única ecuación que vamos a tener, y a esa le vamos a llamar ecuación 1. Por otro lado, para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, están las otras tres ecuaciones. La primera es la aceleración. A esto le vamos a llamar aceleración media, y a esto le vamos a llamar velocidad media, o rapidez media en realidad, rapidez media. La aceleración media dice que es igual a la rapidez final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Si se dan cuenta, es muy parecida a la ecuación anterior, ¿ya? Pero ojo, esto se ocupa solo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí no debo mezclar las ecuaciones. Por ejemplo, si estoy en un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no puedo ocupar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Y viceversa, si estoy en una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, no puedo ocupar ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Ahí nos vamos a dar cuenta del por qué básicamente, ¿ya? O sea, igual no estoy diciendo que esto sea tanjante, pueden haber algunas excepciones, pero hay que pensar el ejercicio, ¿no? ¿Ok? O sea, por ahora aprendámonos de memoria esto, de que no se pueden ocupar. Esta es la segunda ecuación. La tercera ecuación se llama ecuación itinerario.
La ecuación itinerario dice que la posición final de un objeto es igual a la aceleración media multiplicado por la variación de tiempo al cuadrado. Ojo acá, voy a colocar un asterisco aquí. La variación de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué lo escribí de esta manera? Para no escribir tanto, para que la ecuación no me salga tan larga. ¿Ya? Recuerden, siempre los delta son final menos inicial. Eso es importante. Más la rapidez inicial por la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, más la posición inicial. Ecuación número 3. Ojo acá, yo siempre coloco los valores iniciales. ¿Por qué? Porque no siempre son ceros. Cuidado, en muchos libros asumen siempre que los valores iniciales son ceros. No siempre lo son. Así que yo siempre voy a colocar el dato inicial, aunque sea cero. Me da lo mismo, después cuando reemplace datos se hará cero. Pero no siempre son ceros. Por último, tenemos la mezcla, la ecuación 2, ¿cierto? Igual a la ecuación 3. En el fondo, lo que hacemos es despejar el tiempo y nos queda un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Aquí es despejando el tiempo e igualando la ecuación 2 y 3, nos queda lo siguiente. 2 veces la aceleración por posición final menos posición inicial igual a rapidez final al cuadrado menos inicial al cuadrado. Y esta es la ecuación número 4. Con esas 4 ecuaciones resolvemos todos los ejercicios. ¿Ya? Pero para eso necesitamos saber cuáles son los conceptos, ¿ya? Porque vamos a hablar de vectores y escalares, ¿ok? Aquí yo estoy hablando de escalares simplemente, ¿ya? Magnitudes. Después nos vamos a dar cuenta que manteniendo las magnitudes es fácil escribir vectorialmente, ¿ya? Ya el tema vectorial es un trámite básicamente. Yo en lo personal, y esto es solamente porque a mí me parece fácil, ¿ya? Si ustedes tienen un camino distinto que les parece más fácil, háganlo. Yo no les digo hagan los ejercicios como yo los planteo. Ustedes elijan su propio camino, ¿ok? Pero yo generalmente siempre trabajo con magnitudes al principio y al final del ejercicio armo los vectores. ¿Por qué? Porque a mí me resulta más fácil. Pero si a ustedes les resulta fácil trabajar con vectores desde el inicio, hagan eso. ¿Ya? No se queden con la forma en que yo hago los ejercicios. ¿Ok? Esto es el resumen de casi toda la primera unidad. Y ahí tenemos casi todo. Falta resumir esta parte, movimiento circular. Pero movimientos rectilíneos y lanzamiento parabólico está aquí, en esas 4 ecuaciones. Y eso es todo. ¿Ok? Ahí les dejé el resumen de la primera parte de la unidad 1. Pero ahora veamos los conceptos. Primero, para ello, para comenzar a trabajar en movimientos, necesitamos un sistema de referencia. Siempre es importantísimo el sistema de referencia y el sistema de referencia lo eligen ustedes, dónde colocarlo. Por ejemplo, si me dicen un automóvil, ¿ya? Yo siempre voy a dibujar una cajita que es más fácil, se mueve desde el punto A hasta el punto B. Y ustedes colocan el sistema de referencia donde estimen conveniente. ¿Ya? Y les dicen calcular, por ejemplo, la velocidad final. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, el sistema de referencia lo voy a colocar, por ejemplo, aquí en medio. Aquí está el cero. Por lo tanto, no sé, voy a inventar datos. Esto parte desde los menos 10 metros y llega hasta los 10 metros positivos, por ejemplo. Otra persona podría decir, yo no quiero colocar el sistema de referencia en la mitad. Yo lo quiero colocar en el punto A. Entonces aquí esto será 0 metros y esto será 20 metros positivos. Otra persona dirá, yo no lo quiero colocar en el punto A, me tinca colocarlo en el punto B porque queda más bonito. Entonces mi sistema de referencia lo podría colocar, no me quedo derecho ahí, debería estar en el punto B. Vamos a cambiarlo. Lo vamos a colocar aquí. Entonces aquí esto quedará en posición 0 y esto de acá será en menos 20. ¿No? Entonces, el punto de referencia lo estiman ustedes. Ustedes colocan el sistema de referencia donde se les ocurra. Eso sí, deben tomar en cuenta que si el ejercicio nos dice coloque el sistema de referencia en el punto A,
nada, tenemos nada que hacer. El sistema de referencia debe ir en el punto A. Pero si no nos dicen nada, ustedes eligen el punto de referencia. E incluso alguien podría decir, yo voy a colocar mi sistema de referencia aquí entre medio. A lo mejor esto está a 15 metros, ¿cierto? Y esto de aquí, ¿cierto? Perdón, esto está en 0, esto está aquí, está en 5 metros positivos, y esto de acá está en 15 metros negativos. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo único que tienen en común es que la distancia total para este ejemplo siempre son 20. ¿Ya? Siempre son 20. En este caso, el verde, aquí estaría el verde, se me ocurrió dibujarlo ahí arriba, ¿ya? Y este de acá estaría acá, ¿ya? Pero siempre son 20 metros para este ejemplo, ¿ya? Entonces el sistema de referencia me dice dónde está mi punto cero. A veces, y es lo que yo generalmente hago, colocar el sistema de referencia en el punto de partida. ¿Por qué? Porque eso ya me dice que mi posición inicial es cero, mi tiempo inicial es cero, ¿ya? Entonces, es lo más fácil. Pero vuelvo a repetir, ustedes colocan el sistema de referencia donde les plazca, a menos que el ejercicio lo diga. Concepto nuevo, desplazamiento. El desplazamiento no es nada más que la resta entre la posición final menos inicial. Es decir, que en este caso tengo un vector, por ejemplo, un punto de partida acá, y el desplazamiento será delta P, posición final 2, menos posición inicial 1. ¿Ya? Eso es desplazamiento. Y el desplazamiento, ojo con esto, lo voy a escribir con mayúscula, siempre es un vector. Siempre es un vector. ¿Ya? Si ustedes les preguntan el desplazamiento y responden con un número, está mala la pregunta, está mala la respuesta. ¿Ya? Está mala la respuesta. Siempre es un vector. Por ejemplo, vamos a colocar, y es por eso que yo les decía que es fácil trabajar con magnitudes, porque si estoy trabajando en una dimensión, vuelvo a colocar mi ejemplo del punto A y el punto B, estoy trabajando en el eje X. Entonces, el desplazamiento lo puedo escribir como la posición final menos la posición inicial. Y eso me da un valor, me da un delta X. Pero el desplazamiento es un vector, por lo tanto, este delta R, la vamos a llamar de ahora en adelante delta R, desplazamiento, será la posición final menos la posición inicial, pero y vector unitario. ¿Por qué y vector unitario? Porque estoy trabajando en el eje X. Si estuviese en una caída libre, donde tengo el eje Y, perdón, borré aquí, el eje Y y el eje X, aquí el vector desplazamiento será el eje Y, con J vector unitario, porque estoy trabajando en una dimensión. Si fuese un lanzamiento de proyectil, ¿ya? El desplazamiento será una posición en X más una posición en Y. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando en dos dimensiones. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Consultas. Supongo que no. No te Vamos al preocupes. siguiente. Velocidad media. Ojo acá. Teníamos que la posición es un escalar. El desplazamiento es un vector. Y aquí también velocidad siempre es un vector. ¿Ya? La velocidad siempre es un vector. La rapidez siempre es un escalar. Ojo con eso. La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. ¿Qué es lo que es la rapidez?
La rapidez es la magnitud de la velocidad. La rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Cuidado con esos dos conceptos. Si les preguntan en un ejercicio, calcule la velocidad, ustedes responden con un vector. Si les piden calcule la rapidez, ustedes responden con la magnitud de esa velocidad, ya con un número. Y la velocidad media, hay dos formas de calcularla. Yo ya les adelantaba. La velocidad media es posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Esa es una forma de calcular la rapidez media o la velocidad media. En este caso, si yo le quiero transformar eso en velocidad, lo único que debo hacer es colocarle el símbolo acá y la, el y vector unitario para el caso del eje X. ¿Ok? Si esto fuese en tres dimensiones, sería posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial y vector unitario más y final, y inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, j vector unitario más z final menos z inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, k vector unitario. Y ahí tendríamos la velocidad en tres dimensiones, la velocidad media en tres dimensiones. No lo usamos, ¿ya? Esto no lo ocupamos nunca, nos quedamos solamente con esto para una dimensión. La rapidez, insisto, sería lo que está en rojo. La velocidad sería incluyendo lo que está en rojo más lo que escribí en negro, es decir, el vector. Otra forma de calcular la velocidad media es el promedio de velocidades. En este caso voy a usar posición 1 y posición 2. Sería la velocidad final, ¿cierto? Que sería esto, más la velocidad inicial. Ojo, acá estoy colocando más inicial dividido por 2. Es simplemente un promedio. Final más inicial dividido por 2. Sumo los datos y lo divido por el número de datos. Así de fácil. ¿Ya? Dice aquí, la velocidad media del automóvil durante este intervalo de tiempo como una cantidad vectorial, cuya componente x es el cambio en x dividido entre el intervalo de tiempo, que sería esto. En palabras más fáciles, variación de posición dividido variación de tiempo. Si el auto se desplaza en dos dimensiones, yo ya le escribía, ¿ya? Tendríamos eso y eso. En tres dimensiones le agregamos el z. Como le decía, y por eso lo taché, casi nunca lo ocupamos. Ahí está el concepto de velocidad media. Acá hay un ejemplo. Dice, tenemos este automóvil que parte con tiempo inicial, tiempo 1, un segundo. Ese es el dato que nos entregan. Ojo acá, aquí está mi sistema de referencia. El sistema de referencia está antes de mi tiempo inicial. ¿Ya? Los datos que me están entregando están en otro lado. ¿Ya? Están en esta posición. Entonces nos dicen posición 1, tiempo inicial un segundo, pero nos dicen que la posición inicial son 19 metros, es decir, estoy 19 metros adelantado de mi sistema de referencia. Posición 2, posición final, 4 segundos, perdón, tiempo final, 4 segundos, posición final, 277 metros. Velocidad media, ¿cuánto es? Es posición final menos posición inicial, en este caso la variación de posición me da 258 metros, dividido tiempo final menos tiempo inicial, 3 metros. Y eso nos da como resultado 86 metros dividido por segundo. Eso es velocidad media. Esto también representa un movimiento rectilíneo uniforme porque nos están diciendo esto se mueve con rapidez constante. ¿Ok? Dudas, consultas. Algo que no haya quedado claro hasta ahí. Ya. Supongo que
hasta ahí está todo bien. Recuerden, si hay alguna duda, interrumpan. ¿Ya? Si no les escucho es probable que porque tengan muteado el micrófono o a lo mejor tienen problemas con el micrófono. Y eso recuerden, lo pueden solucionar dándole permiso si es que no le han entregado permiso al navegador o si es que ya tienen los permisos correspondientes, tienen que configurar aquí el micrófono, ¿ya? Con la salida que les corresponda, por si acaso. Yo lo tengo aquí por defecto y deberían poder escucharme. Ojo acá, yo les dije esto es movimiento rectilíneo uniforme. Esto es lo que nos enseñaron en el colegio. Distancia dividido tiempo. Pero insisto, y soy majadero con ello, solo para movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque si ahora, cuando veamos aceleración, va a cambiar esas ecuaciones, que son las que yo les mostré antes. Ahora veamos una interpretación gráfica de la aceleración media. Básicamente, por ejemplo, si tengo esta gráfica de posición, supongamos que esto es una parábola, ¿ya? La aceleración, perdón, la velocidad media no es nada más que el promedio en dos instantes de tiempo distintos para aquella velocidad. En el fondo, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto es la pendiente, ¿ya? Y es por eso que si nosotros escribimos la ecuación posición final menos posición inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, esta X me quedó como una T. Y si ustedes recuerdan, en matemáticas, ¿qué es lo que les decían? Que la pendiente es y2 menos y1 dividido x2 menos x1, ¿cierto? En el fondo, para nosotros, la pendiente es la velocidad, lo que está en el eje y corresponde a mi variable dependiente y lo que está en el eje x corresponde a mi variable independiente. Entonces, me están diciendo, la velocidad es una pendiente en una gráfica, ¿ok? Entonces aquí tenemos delta t y aquí voy a tener delta x, ¿ok? Recordemos un poco aquí como dice derivadas. Si nosotros ahora este delta lo hacemos tender a cero, es decir, este tiempo lo hago cada vez más pequeñito, voy a obtener velocidad instantánea. Es decir que lo de aquí vamos a aplicar el límite. En el fondo, esto sería el límite de la posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial, o simplemente tiempo, vamos a agregarle aquí simplemente tiempo con el tiempo que tiende a cero. De ahí vamos a generar, ¿cierto?, el concepto de derivada para que nos dé el dato de velocidad instantánea. La velocidad media, como dice aquí, de una partícula durante un intervalo de tiempo no nos indica con qué rapidez o en qué dirección la partícula se estaba moviendo en un instante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es instantánea. En resumen, la velocidad instantánea es la velocidad que tenemos en un instante de tiempo. Es decir, para acá la velocidad instantánea sería la velocidad en ese punto, nada más que eso. ¿Ya? Y no nos dice para dónde se mueve, si se mueve a la izquierda, hacia la derecha, si va acelerando, va frenando, no nos dice nada. ¿Ya? Pero por lo menos tenemos ese dato en ese instante de tiempo. Ahora, como ya les decía, si nosotros ahora ese delta t, ya en el fondo ahora lo escribimos con más rigor matemático, en el fondo voy a tener una posición que depende de un tiempo, ¿cierto? Más un intervalo, más un delta t. Y voy a tener posición final menos posición inicial, dividido la variación de tiempo. Si aplicamos el límite y hacemos tender esa variación de tiempo, en el fondo tenemos el concepto de derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo conozco la función posición, puedo conocer la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo. ¿Ok? Espero que hayan recordado un poquito de derivadas. Aquí no vamos a aplicar el concepto de derivada de aplicar los límites. ¿Ok? Aquí aplicamos nomás la derivada. Lo que sí es importante es tomar en cuenta que eh, recordar cuáles son los conceptos de la derivada. Por ejemplo, el más básico es saber que la derivada es una pendiente. ¿Ya? Entonces nos va a decir cuál es la pendiente
del- de la gráfica. ¿Ya? En ese punto, recuerden que la derivada es la pendiente en un punto de una gráfica. ¿Mm? A propósito, ¿todos saben derivar? ¿Alguien que no sepa derivar? Estamos viendo justo ahora en cálculo. ¿Lo están viendo recién? ¿Eso escuché? Sí, Ah, gracias. Gracias, gracias. Estaba subiendo el volumen justo. Ya, perfecto. O sea, están viendo recién límites. no, límites se ve, lo vimos el semestre pasado, pero la derivada sí recién ahora. Ah, qué raro. Yo pensé que junto con límite veían derivadas al tiro. ¿No? Bueno, Para terminar en álgebra vimos límites y ahora en cálculo empezamos con las derivadas. ya, perfecto. Ya, entonces, como están partiendo recién con derivadas, igual yo les voy a enseñar el truco. Nosotros insisto, aplicamos nomás la derivada. No nos interesa por ahora el significado matemático. Ya, lo que sí nos interesa mucho es el significado físico. ¿Ya? Y aquí el significado físico, por ejemplo, es que la derivada es la derivada de la posición es la velocidad, por ejemplo. Entonces eso hay que tenerlo claro. El cómo derivar yo les voy a mostrar, entre comillas, la formulita de cómo derivar nomás. ¿Ok? Son derivadas sencillas, para nada las complicadas que se ven en cálculo. ¿Ok? Así que no se asusten. Así que si es que llega a aparecer una derivada en algún ejercicio, ustedes van a hacer derivadas de potencia, ¿ya? No, no derivadas trigonométricas, ¿ya? Derivadas de potencia, no, que son las más sencillas. ¿Ok? Entonces continuemos. Entonces, si nosotros hacemos tender esta variación, ¿cierto? De intervalo de tiempo, lo hacemos tender a cero. En este caso, la velocidad media, si se dan cuenta, es de 75 metros dividido por segundo. Eso implica que si yo hago tender ese intervalo a cero, ya recién lo teníamos acá, en 3 segundos, aquí la velocidad media disminuye. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es tender el punto a uno solo, la pendiente cambia, a pesar de que los datos son iguales casi, ¿cierto? La gráfica es la misma. Entonces, si yo hago tender todo esto a un solo punto, obtengo la, el valor de esa velocidad en este caso, un segundo. ¿Ya? Y equivale a 40 metros partido por segundo. Entonces, insisto, la velocidad media es el promedio, entre comillas, de velocidad que tenemos en un intervalo de tiempo y la velocidad instantánea es la velocidad en un instante de tiempo. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Para qué me sirve la velocidad media? O en el fondo, ¿para qué me sirve la derivada? Para poder identificar qué es lo que está ocurriendo con el objeto si yo analizo punto a punto. Aquí tenemos una gráfica extraña que la voy a remarcar en rojo, ya una gráfica de posición en función del tiempo, esto es el tiempo, y nos dice que estamos en una posición A donde tenemos, si aplicamos la derivada en este punto, nos da una pendiente positiva, ¿cierto? Y eso quiere decir que nuestro vector velocidad está apuntando hacia el lado positivo. ¿Ya? En tiempo cero ya llevaba una velocidad y va hacia el lado positivo del eje X. Es decir que mi autito, ¿cierto? Se está moviendo en esa dirección. Dice aquí, la partícula está en X menor que cero y se mueve en dirección positiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en posición negativa, porque aquí estoy en la posición X negativa. En X sub A es menor que cero. ¿Ya? Entonces, esa información me la está entregando el gráfico. Posición negativa y se mueve hacia el lado positivo. ¿Ya? Va desde el lado positivo, perdón, desde el lado negativo hacia el lado positivo. Veamos el punto B. ¿Qué ocurre en tiempo cero? ¿Ya? Perdón, en tiempo distinto de cero. En el punto B voy a estar en la posición cero. Si se dan cuenta, en el eje X estoy en posición cero y la pendiente es mayor a la anterior. Si se dan cuenta, si yo lo veo desde el punto de vista de nuestra interpretación gráfica, la magnitud de la velocidad es más grande. Eso quiere decir que si yo lo comparo con el punto A,
el objeto va mucho más rápido que en el punto A. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba pasando? Estoy en la posición 0, como lo dice aquí, aquí está el eje 0, y la rapidez en el fondo es mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Está acelerando. ¿Por qué? Porque voy más rápido que en el punto anterior. En el punto C, la pendiente es completamente horizontal. ¿Se acuerdan que cuando tenemos pendiente horizontal, en el fondo la pendiente es 0? Aquí me dice que la rapidez en ese eje es 0. Estoy en la parte positiva de la posición y justo en ese punto, como la pendiente es 0, ¿cierto? La velocidad se hace 0. El objeto se detuvo, ¿ok? Se detuvo. Dice aquí de T a B frena, ¿cierto? Entre el punto B y el punto C frena y se detiene momentáneamente en el punto C. En el punto D, la pendiente ahora es negativa, ¿cierto? Y eso quiere decir que se va moviendo hacia el otro lado. Estamos en posición positiva y se está moviendo hacia el lado negativo ahora. Dice que del punto C al punto D acelera. ¿Por qué? Porque la velocidad anterior era 0 y ahora tenemos una velocidad distinta de 0 en dirección negativa. Y en el punto E la pendiente sigue siendo negativa pero un poco menor, menor a la anterior. Eso quiere decir que la flechita se hace más pequeña, va frenando. ¿Ya? Eso quiere decir que el objeto va frenando cuando está llegando casi al punto cero, pero con dirección negativa. Esa es la interpretación gráfica que podemos hacer nosotros de estos elementos. Entonces es importante saber más o menos la gráfica, cuál es la gráfica que vamos a tener y cómo vamos a abordar o cómo vamos a saber hacia dónde se mueve. Y eso lo podemos, insisto, deducir de la gráfica. Si no tenemos gráfica, los signos de nuestros cálculos nos van a decir hacia dónde se mueve el objeto. ¿Ok? Aceleración. Profe, Dígame. en el gráfico del anterior, ¿Ese? lo que está en el eje Y sería la posición y lo que está en el eje X sería el tiempo, ¿verdad? Así es. Esto es posición del eje X, posición horizontal, llamémosle así, porque Mm. generalmente horizontal, generalmente colocamos el eje X de posición horizontal y el eje Y de posición vertical. ¿Ya? Entonces esto me dice, según este gráfico, solamente por ahora, la información que tengo que solamente se mueve horizontalmente. ¿Ya? Con Y respecto se al acerca tiempo. o se aleja de un punto cero que sería de nuestro sistema de referencia. Así es. Así es. Ah, vale. Que imaginemos que esta es la caja que se está moviendo hacia la derecha y se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? Se mueve en sentido positivo y negativo. Eso es todo. ¿Sí? ¿Más dudas, más consultas? ¿No? Veamos entonces. Aceleración media, yo ya les decía, les adelantaba en la primera diapositiva cuando les hice el resumen, no es nada más que la variación de la rapidez dividido la variación de tiempo. Al igual que en el caso de la velocidad media, ¿ya? Si nosotros hacemos tender nuestro delta t a cero, vamos a tener un valor instantáneo. Eso quiere decir que la aceleración instantánea será la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ahí ya tenemos el esquema más o menos armado. Si yo obtengo la posición en función del tiempo y quisiera llegar a obtener la velocidad instantánea en función del tiempo, derivo. Ojo acá, cuidado con la nomenclatura, se me olvidaba porque no todos los profes tienen la misma nomenclatura. Es probable que en cálculo el profesor a lo mejor utilice una comilla para la derivada. Ya, no lo sé, porque me he topado. A mí cuando me enseñaron la derivada me enseñaron con que era una comilla, pero después me di cuenta que habían otras nomenclaturas. En los libros generalmente aparece el de x a dt y dependiendo el tipo de libro, ya, por ejemplo, voy a colocar datos donde yo he visto, por ejemplo, en libros de vibraciones, utilizan un punto.
Esto todo significa lo mismo. Primera derivada. ¿Ya? Si yo derivo dos veces, le agrego una comilla, le agrego un punto y colocaré un elemento al cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? Así que por ahora nuestra derivada es de x d a dt. ¿Ya? En este caso, si yo quiero pasar ahora de la velocidad instantánea a la aceleración instantánea, derivamos derivamos la velocidad con respecto al tiempo. Pero si yo quiero pasar directamente de la velocidad instantánea a la aceleración, si se dan cuenta, derivo dos veces. Dos veces la posición. Perdón, cuadrado de cuadrado. Ese cuadrado que puse de más lo borramos al tiro. ¿Ya? Y eso me está diciendo que debo, si derivo dos veces la posición, obtengo aceleración. Por ahora, solamente lo voy a mencionar. Si me quiero devolver, aplicamos integrales. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar hasta ahí porque más adelante vamos a ver esa parte. Ya cuando queramos integrar u obtener el inverso. ¿Ok? Por ahora nos quedamos con eso. Entonces ya sabemos, la derivada de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad instantánea y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo me da la aceleración instantánea. Las unidades, metros partido por segundo al cuadrado. Ojo acá, si la velocidad es constante, que es lo primero lo que nos enseñan cuando derivamos, si la velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante siempre es cero. ¿Ya? Recuerden eso, la derivada de la constante siempre es cero. Así que por eso que en movimiento rectilíneo uniforme no tenemos velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea siempre es cero. Ya, perdón, siempre es la misma. ¿Ya? Y la aceleración siempre va a ser cero. ¿Qué me indica eso? Un primer acercamiento. Si yo grafico velocidad con respecto al tiempo para movimiento rectilíneo uniforme, voy a tener una constante. Para movimiento rectilíneo uniforme siempre voy a tener una constante. ¿Ok? Eso es importante. Un ejemplo. Profe, Diga, la aceleración es vector o escalar. Vector, ¿verdad? las dos cosas. Por eso, cuando hablamos de aceleración, y aquí buena pregunta, porque aquí le aprovecho de dar al tiro el truco, cuando nos preguntan en un ejercicio por aceleración, si ustedes responden como un escalar, está bien. Si responden como vector, también está bien. ¿Por qué lo digo? Porque en un ejercicio deberíamos ser o debería ser súper específico. Nos deberían preguntar la magnitud de aceleración, y ahí sabemos que no tenemos que responder con un escalar, o nos podrían preguntar el vector aceleración. Y ahí escribimos de manera vectorial. ¿Ya? Aquí, a diferencia de como hay velocidad y rapidez, aquí no hay una palabra sinónima de aceleración. ¿Ya? La aceleración es las dos cosas. Es magnitud, ¿ya? El escalar y el vector. Así que en una prueba, para la respuesta, les deberían preguntar con súper específico magnitud de la aceleración o el vector aceleración. ¿Ya? Le dirán calcule el vector aceleración del objeto. ¿Ya? Calcule la magnitud de la aceleración del objeto. Si les proponen solamente calcular la aceleración, ustedes pueden responder como estimen conveniente. Esa sería la trampa. ¿Ya? ¿Se aclaró la duda? Sí, profe, se Sí, entendió. sí, Va a perfecto. depender entonces del enunciado de la pregunta nomás. Exacto, ¿Cómo sí, respondemos? sí. Esa es la trampa ahí. Por eso les comentaba que siempre está la trampa con el tema de la velocidad, que es más fácil hacerlos caer. ¿Ya? A mí no me gustan mucho el tema de las trampas, por eso yo siempre les digo cuáles son las trampas de las pruebas. Entonces, siempre está esa trampita que se pregunta por la velocidad o la rapidez. Entonces, generalmente uno responde con la rapidez, ¿ya? Entonces, claramente ahí se les coloca, no, se les baja mucho el puntaje. Así que a tener cuidado con ello.
Lo mismo para la posición. Si les preguntan por posición, ustedes responden con escalar, ¿ya? Si les preguntan desplazamiento, ustedes responden con vector, ¿ya? Recuerden eso. Desplazamiento siempre es vectorial. Veamos un par de ejemplos. Dice, un vehículo cambió su velocidad de 10 metros partido por segundo a 40 metros partido por segundo. Ojo acá. Y esto aquí debería decir rapidez. Por eso lo puse de esa manera. ¿Ya? Si dice velocidad, aquí debería indicar el eje en el que estoy trabajando, el vector unitario. ¿Ya? En términos de velocidad, la velocidad 1 será 10 y vector unitario metros partido por segundo. ¿Ok? Y el otro será 40 y vector unitario metros partido por segundo. Entonces nos dicen que el vehículo cambió de 10 metros partido por segundo a 40 metros partido por segundo y nos preguntan calcular su aceleración media y graficar. Después nos dan una ecuación de velocidad y nos preguntan calcular la aceleración instantánea. Y el último es reemplazar los datos en la ecuación que obtenemos al principio. Voy a hacer el segundo primero. El primero, como es un gráfico, lo voy a hacer en una hoja aparte. El segundo lo voy a hacer aquí mismo. Y voy a escribir de nuevo aquí la función. Me voy a ahorrar las unidades. A mí no me gusta escribir las unidades aquí, ¿ya? Porque simplemente se presta para confusión. ¿Ya? Esa es la ecuación. Y todo esto se mide en metros partido por segundo. ¿Ya? ¿Por qué aquí metros partido por segundo al cubo? Perdón, sí, metros partido por segundo al cubo, porque el tiempo cuando lo elevo al cuadrado me queda segundo al cuadrado. Y ahí al simplificarse me queda metro partido por segundo. Así que al sumar con otro metro partido por segundo me da como resultado metros partido por segundo. Eso es todo. ¿Ya? Generalmente los alumnos se confunden con eso. Yo prefiero eliminar las unidades y colocarlas al final. Ahora, ¿cómo derivar? En este caso, recuerden, me están preguntando la aceleración instantánea, así que lo que debo hacer es derivar la velocidad con respecto al tiempo. Para aquellas personas que no saben derivar, el truquito está aquí. Lo voy a escribir con color negro. Básicamente, si tenemos una potencia, la derivada, ¿cierto?, de una potencia, en este caso una potencia enésima, ¿ya? Lo que hacemos es bajar la potencia n y a lo que teníamos antes, a la potencia n, le restamos 1. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? En este caso tenemos dos cosas. Otra cosa importante. Tenemos una suma. Entonces, la derivada, coloquémosle aquí x, coloquémosle y, ya, para que no nos confundamos. La derivada de una suma es simplemente la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Eso es todo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la derivada, voy a escribir todos los pasos para que se vayan dando cuenta que estoy aplicando lo que mostré anteriormente. Voy a tener la derivada de 30 con respecto al tiempo más la derivada de 5 por t cuadrado con respecto al tiempo. Ahora, si tengo una constante, tercera propiedad, llamémosle a sea una constante, esto es, puedo sacar la a fuera de la derivada y solamente derivar la variable. ¿Ya? Así que es lo que voy a aplicar acá. Me va a quedar de 30 a dt más 5 dt cuadrado a dt. Y ahora derivo. Yo les dije, la derivada de una constante hace un rato es 0. Así que esto me queda 0. La derivada de una variable con potencia enésima, en este caso potencia al cuadrado, lo que hago es bajar la potencia, ¿cierto? Me queda 2 por 5 por t, 2 elevado a menos 1. ¿Ya? Y 2 elevado a menos 1 es 1, así que me queda 10t.
Eso es todo. Entonces la aceleración en función del tiempo es 10 veces el tiempo. Como en este caso me están preguntando por aceleración, yo podría escribirlo como un escalar. Si lo escribo como vector, esto sería 10t y vector unitario porque estoy asumiendo que se está moviendo en el eje X. Aquí no me dicen dónde se está moviendo, ¿ok? No me dicen si se mueve en el eje X o en el eje Y. Yo estoy asumiendo que se mueve en el eje X. Así que estas son las dos posibles respuestas. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Profe, ¿qué hizo con la parte al final del tiempo al cuadrado? El que tiene cerrado un círculo. Ese apliqué esta propiedad de la potencia. Como tengo la derivada de al cuadrado, lo voy a escribir aquí, vamos a escribir con otro color, ya para no confundir todo lo que había con lo que había escrito. Tenía t al cuadrado, lo voy a escribir de esta manera, con la comilla nomás, ¿ya? Entonces, lo que hago es bajo la potencia, 2t, ¿cierto? Y a la potencia que ya tenía le resto 1, 2 menos 1, ¿sí? Y esto sería 2 por t, ¿no? 2 por t a la elevado a 1, pero el 1 no lo escribimos. Pero como el 5 estaba multiplicando al 2, por eso apareció el 10. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Más dudas, más consultas? Yo creo que básicamente estas tres propiedades que les acabo de comentar, yo creo que se las van a pasar así como en los primeros 10 minutos de cuanto vean derivadas. Yo creo que estas son las más importantes, ya que nosotros vamos a ocupar por lo menos, ya que esas son las que más vamos a ocupar nosotros. Ya. Mientras tanto, veamos el tercer ejercicio. Dice, para la velocidad anterior encuentre la velocidad media entre los intervalos 1 segundo y 3 segundos. Entonces, para la velocidad en 1 segundo, lo único que voy a hacer es reemplazar los valores de tiempo aquí. Entonces me va a quedar 30 más 5 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto es 35 metros partido por segundo. Y como es vector, ¿ya? Ahora trabajé con el escalar y como yo les decía, yo siempre agrego el, el vector al final. Como estoy asumiendo que estamos trabajando en el eje X, esto será 35 y vector unitario, metros partido por segundo. Ahí tengo la primera velocidad. La segunda velocidad será 30 más 5 por 3 al cubo, perdón, al cuadrado, y eso no lo puedo hacer mental, voy a usar la calculadora. Entonces me quedan 9 por 5, ¿cierto? Más 30 y eso me da 75 metros partido por segundo. Vectorialmente, porque estamos hablando de velocidad, esto será 75 y vector unitario metros partido por segundo. Ahora, para calcular la velocidad media, aplicamos el concepto que ya habíamos visto de velocidad. Si se acuerdan, yo les había dicho que cuando tenemos velocidad media, básicamente tenemos aquí el promedio. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí, lo voy a hacer una hoja nueva mejor. En una hoja nueva. La velocidad media, vamos a colocarle aquí med, será la velocidad 1 más la velocidad de los 3 segundos dividido por 2. Eso es todo. Voy a usar, insisto, como estamos trabajando solo en el eje X, eso es lo bueno. ¿Ya? Si nosotros trabajamos vectorialmente, también lo podríamos hacer. ¿Ya? Yo como estoy trabajando solo en el eje X, voy a hacer esto. Velocidad media será 35 más 75 dividido por 2. Y eso nos da
Eso, ups, 110 dividido por 2. Y eso es que la velocidad media es de 55 y vector unitario metros partido por segundo. ¿Ya? Escribí todos los pasos. Recuerden ustedes, no es necesario que escriban todos los pasos. Yo estoy escribiendo todo para que lo tengan en cuenta al momento cuando revisen a lo mejor el video, ¿cierto? Y sepan de dónde viene todo. Dudas, consultas, Profe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior para ver cómo era? ¿sí? Profe, nada, Si es mala que me mía. equivoqué, díganme, por favor. No, pensaba que se había equivocado en la parte de elevar al cuadrado, pero es que donde están los metros sobre segundo al cubo, me confundí nomás, pero eso nomás. Sí, recuerde que, por ejemplo, como es metros partido por segundo al cubo, y aquí el tiempo está al cuadrado, entonces cuando elevo el tiempo al cuadrado, se me van, se simplifica y me da como resultado metros partido por segundo. ¿Ya? Sí, profe, eso se entiende. Sí, perfecto. Ya, veamos el segundo ejercicio. Déjenme copiar el enunciado para no estar mirando adelante y hacia atrás. Profe, cuando saca la velocidad media divide por dos, porque son dos distintas Do- velocidades que tenemos, o porque son los 2 segundos de diferencia entre el tiempo uno y tiempo 2. no, solo porque son dos datos. Vale. Esto eh, Sí, porque si no estaríamos calculando aceleración, ¿verdad? claro, esto es por ser dos datos. Solo por eso. ¿Ya? Es el número de datos básicamente. Veamos entonces el siguiente. Dice un vehículo en 10 segundos cambió su velocidad de 10 metros partido por segundo a 40 metros partido por segundo. Ya, ¿por qué lo voy a hacer al final? Porque aquí yo siempre voy les explico o doy como el tips de cómo yo abordo un poco los ejercicios. Yo siempre recomiendo esto. Primero, eh, hacer un esquema, dibujar un esquema. Independiente de lo buenos dibujantes que sean, basta con un par de líneas. ¿Ya? El esquema solamente me pone en contexto un poco lo que yo puedo hacer o de qué se trata el problema. En este caso, voy a trabajar en el eje X, voy a colocar mi sistema de referencia al inicio, ¿ya? Y me dice que en esta posición, en mi sistema de referencia, tengo una rapidez inicial y mi posición inicial es cero y tengo un tiempo inicial, ¿cierto? Que voy a asumir, no me lo dicen, pero yo lo puedo asumir como 0 segundos. Luego me dicen que voy a estar en una posición final que no sé cuánto vale, es desconocida. Voy a estar en un tiempo final de 10 segundos porque me dicen que entre el inicio y el final hay 10 segundos de, de diferencia de tiempo. Y estoy en una rapidez final. ¿Ya? Y que esto se está moviendo en sentido positivo. Eso es todo. Como hay variación de rapidez, y ojo acá, otro dato importante, hay variación de rapidez, hay aceleración. ¿Ya? Hay aceleración en este sentido. Entonces ahí tengo una aceleración que va, ¿cierto?, apuntando hacia el lado positivo. Y además me lo están preguntando. Me preguntan cuánto vale la aceleración media. Segundo paso, que yo siempre recomiendo, anoten todos los datos que tienen y los datos que necesitan. En este caso, los datos que tenemos son rapidez inicial, y ojo acá estoy hablando de rapidez, no estoy hablando de velocidad, perdón, 10 metros partido por segundo, está escribiendo el tiempo, 10 metros partido por segundo, rapidez final, 40 metros partido por segundo, tengo el tiempo inicial, que eso lo puse yo porque no me lo dijeron, 0 segundos, tiempo final, 10 segundos, la posición inicial no la voy a ocupar, pero es bueno que lo tenga. Y los datos que me preguntan por la aceleración media. No sé cuánto vale. ¿Ya? Y ahí tengo el, lo más importante. Y el tercer paso
Vamos a escribirlo aquí mejor para el lado de graficar. El tercer paso sería calcular y elegir la ecuación. En este caso, como es un movimiento acelerado, porque ya me están preguntando por aceleración, yo les decía que tenemos tres ecuaciones. La primera, aceleración media, que es la que vamos a ocupar ahora. Tiempo final menos tiempo inicial dividido, perdón, velocidad final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Luego tenemos la ecuación itinerario, posición final, aceleración media, ¿cierto? Por delta t al cuadrado, tiempo final menos tiempo inicial, más la rapidez inicial, por el tiempo final menos tiempo inicial, más la posición inicial. Y la última ecuación es la de la que no tiene tiempo, la que no depende del tiempo, y todo esto es igual a rapidez final al cuadrado menos inicial al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí tengo tres ecuaciones y si el problema hubiese sido mucho más complejo, la parte de los datos me hubiese ayudado a esclarecer qué ecuación ocupar. Yo siempre digo, siempre los datos son buenos para ver qué datos tengo, dónde calzan dentro de mis ecuaciones y cuáles son las variables que me están preguntando. En el fondo es como una especie de rompecabezas, ¿ya? Donde voy armando las piezas. En este caso ya tengo claro que voy a ocupar la ecuación número 1. Así que lo que hago es reemplazar datos. Tengo velocidad final menos inicial, tiempo final menos tiempo inicial y reemplazamos datos. En este caso es 40 menos 10, que es 30, ¿cierto? Y el tiempo era 10 menos 0. Entonces esto es 3 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahí tengo la solución. Si me hubiesen preguntado por el vector aceleración sería 3i metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y es positivo porque, si se dan cuenta también, yo en mi esquema ya sabía que mi aceleración era positiva. Va hacia acá, va acelerando. Y aquí viene otro dato importante. Cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la velocidad y la aceleración apuntan en el mismo sentido, el objeto acelera. Si la velocidad y la aceleración apuntan en sentidos contrarios, el objeto desacelera. Eso es bueno saberlo, que esto puede ser también de esta forma, que la velocidad apunte hacia el lado negativo y la aceleración apunte hacia el lado positivo. ¿Ya? Siempre que apunten en sentidos contrarios, desacelera. Cuando apuntan en el mismo sentido, acelera. En este caso, si tenemos velocidad y aceleración hacia el lado negativo, está acelerando hacia el lado negativo. ¿Ok? Veamos los gráficos. Estamos justo en la hora. ¿Me dan un par de minutos para terminar los gráficos? ¿O graficamos mañana? Dele nomás, profe. ¿Sí? Y esto es relativamente corto. Tenemos, vamos a dibujar aquí, acá mejor, tiempo, posición. Me voy a ahorrar las unidades, uno debería escribir las unidades. La posición siempre se mide en metros y el tiempo en segundos. Vamos a tener acá abajo velocidad, metros partido por segundo, y el tiempo en segundos, y la aceleración, metros partido por segundo al cuadrado, y el tiempo en segundos. Ahora, y por eso escribí las ecuaciones aquí a un costado. La posición. ¿Cómo creen que es la gráfica de posición? ¿Nadie? Una pista. Mi variable es el tiempo y mi variable está al cuadrado. Si tengo una variable al cuadrado, ¿qué tipo de gráfica es? Parábola. Muy bien. Ahora, como en este caso, según mi esquema, esto va hacia el lado positivo, mi parábola es de esta forma.
A ver, deme un minuto. Eh, yo estoy asumiendo posición inicial 0, ¿cierto? Sí. Así que esto parte desde 0. Listo. Y esto llegó hasta los 10 segundos. Si yo trazo hasta acá, ahí voy a tener también 10 segundos y aquí también 10 segundos. Ahora, para el caso de la aceleración, estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si es uniformemente acelerado, la aceleración es constante y vale 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Porque estamos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración no depende de nada más. Independiente del tiempo, para 1, 2, 3, hasta los 10 segundos, siempre va a valer 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad, y aquí voy a despejar, la velocidad será, voy a pasar el tiempo al otro lado, voy a despejar la velocidad final, que sería mi variable, ¿cierto? Esto será aceleración por delta t más la rapidez inicial. Esta es mi ecuación. Según esta ecuación, la rapidez final, que depende del tiempo, esto será aceleración. Vamos a escribir los valores. La aceleración vale 3. Y esta f también la vamos a borrar. ¿Por qué la voy a borrar? Porque es para cualquier tiempo. La aceleración vale 3. Y la aceleración, perdón, la rapidez inicial vale 10 metros partido por segundo. Y esto, les voy a borrar en la pregunta, le voy a dar tiro a la respuesta. Eso es una recta. Una recta con pendiente positiva. Y tiene pendiente 3. Por lo tanto, como esto parte desde 10 metros partido por segundo, vamos a tener una pendiente de ese estilo, que llega hasta los 40 metros partido por segundo. Y estos tres gráficos siempre son iguales. Bueno, van a depender un poquito de por qué yo les estaba diciendo que era importante que saber que va hacia el lado positivo. Esto es siempre que el objeto se mueva como el de este ejemplo. Los gráficos siempre van a ser así, o de este estilo. La posición siempre es una parábola, la velocidad siempre es una recta y la aceleración es constante. Todo esto para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Dudas? ¿Consultas? No me digan que se entendió todo. No creo que haya explicado tan bien para que se entendiera todo. Tienen que haber algunas dudas. Aprovechen de preguntar. Bueno, voy a suponer que están procesando la información y a ver si mañana aprovechan de salir más dudas con respecto a esto. No, perdón, mañana es martes, el miércoles. Ya, que aprovechen de salir dudas Profe, sobre esto. Dígame. por ejemplo, si tengo el gráfico de posición en tiempo, ¿qué signo debería cambiar para que en vez de la parábola irse hacia arriba, se fuera hacia abajo? Tendría que tener una rapidez negativa. Una rapidez negativa y una aceleración negativa. O sea, para que le dé esto, eso indicaría que el objeto se está moviendo en este sentido, ¿cierto? Y con aceleración en este sentido y rapidez en ese sentido. Porque puede ser que también les dé una parábola de este estilo. ¿Qué ocurre aquí? Se mueve en sentido positivo con rapidez positiva pero aceleración negativa. Esos gráficos en todo caso los vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hacer este repaso de los gráficos. Y vamos a retomar también el gráfico del movimiento rectilíneo
uniforme. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varias formas. Ojo acá, importante, nunca vamos a tener tiempos negativos. Nosotros no trabajamos con tiempos negativos porque desde el punto de vista de nuestro sistema de referencia, generalmente partimos con tiempos ceros. ¿Ya? Y en ese caso, si tuviésemos tiempos negativos, nos estaríamos diciendo que estaríamos retrocediendo en el tiempo y eso no va a ocurrir. Por ahora no ocurre. ¿Ya? Por ahora no hay retrocesos en el tiempo. Espero haya quedado, se haya entendido un poquito, Fabiana. Sí, profe. Más dudas, más consultas. ¿No? Ya, mañana vemos el caso de la aceleración, hacemos la interpretación gráfica, que faltaron estas dos diapositivas y hacemos, a lo mejor si alcanzamos, hacemos este ejercicio. Hoy día durante la tarde voy a subir la presentación que sigue, ya que tiene que ver con estos tipos mismos de movimientos. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá, ya les quité casi 10 minutos. Nos vemos el miércoles, que estén muy bien, aprovechen de procesar la información y que aparezcan las dudas necesarias. ¿Ya? Los dejo libres para que puedan descansar antes de su siguiente clase. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao, cuídese. chao. Nos vemos el miércoles. Igualmente, que estén muy bien. Chao, chao.